En este video te voy a contar cómo he venido logrando algo que creía imposible: desarrollar habilidades de negociación después de los 50 años. Me voy a quitar las gafas de Terminator para que me veas los ojos. Quiero comenzar la historia contándote que hace como unos 15 años, en una reunión con unos amigos, hicimos un taller. Y en ese taller cada uno de los asistentes escribía en una hoja su nombre. Y luego íbamos rotando las hojas y todos decían dos cosas sobre ese nombre. Una, las cosas que admiraban que habían logrado en los últimos años. Y dos, algo en lo que les parecía que esa persona debía seguir trabajando. Y bueno, a mí me dijeron cosas muy lindas con respecto a los logros. Pero cuando llegué a la parte de lo que podía seguir mejorando, por decirte algo, éramos 10 personas en el taller y de los 10, 9 escribieron en mi hoja que yo podía mejorar en el aspecto de la inseguridad o tratar de ser más seguro de mí mismo. Y cuando yo leí eso casi me desmayo, porque los esfuerzos tan impresionantes que yo hacía para ocultar mi inseguridad, tú no te imaginas. Yo trataba de hablar duro y fuerte y con entusiasmo y demostrarme muy seguro de mí mismo. Y yo era consciente de mi inseguridad, pero hacía unos esfuerzos impresionantes por taparla. Y creía que había logrado grandes avances, desde una niñez y una adolescencia en las que me sudaban permanente las manos y me sudaba el bigote. A esa época en la que yo sentía que proyectaba una imagen de seguridad impresionante, que seguía en el fondo siendo inseguro, pero que yo tapaba eso. Y por eso es que yo hablo aquí mucho de no tapar. Definitivamente en mi propio proceso yo he podido ir encontrando fortaleza en la medida en que reconozco mis debilidades. He venido encontrando luz no tapando la oscuridad, sino reconociendo la oscuridad e iluminándola. Bueno, pero ese era yo hace 20 años. Y ese seguí siendo durante muchísimo tiempo. Creo que por ahí tengo un video que publiqué hace años diciendo cómo poner límites a las personas. Y ese fue un video que hice desde mi propia inseguridad, en el que yo decía, pues, cuando uno siente que ya no aguanta más, ahí es el límite. El límite no se lo pone uno al otro, sino a sí mismo. Cuando ya no puede más. Y ese era el consejo que yo daba. Define cuando ya no puedes más. Pero bueno, eso es interesante porque me sirve también para ver mi propio proceso. El caso es que, pues ahora estoy trabajando como agente de finca raíz, después de que me ha costado un trabajo impresionante negociar durante toda mi vida. Un momento, voy a mirar si esta vaina está grabando. Sí, parece que sí está grabando. Es que como está haciendo un sol tan tenaz, el sol me calienta el teléfono y me toca ponerle unos calzoncillos. Ese es mi sombra de celular minimalista. Algo que quiero contarte es que he sentido que este trabajo ha sido un gran desafío para mí, pero al mismo tiempo he venido descubriendo y conociendo muchas cosas y siento que me ha permitido crecer en unos aspectos que yo tenía olvidados. Y yo te he contado que duré 2 años tratando de negociar en el restaurante para que me pusieran a trabajar menos tiempo. Y lograba ciertos avances y luego me necesitaban más otra vez. Y pues gracias a eso terminé saliendo de ese trabajo tan absorbente, aunque me sigue encantando cocinar, a esta nueva aventura, un cambio total de profesión. Y para comenzar quiero contarte que yo me sentía terriblemente incómodo pidiendo rebajas. Y a veces me llamaban los clientes y me decían, me gusta esa propiedad, pero está muy cara, pregúntale al dueño si me la deja en tanto. Y yo llamaba y hacía así cuando le preguntaba al dueño, y por supuesto que yo creo que a través del teléfono se sentía. Y una de las cosas que he aprendido con este trabajo que me encanta es que
Yo me formé un muy mal concepto por el contacto que tuve con las ventas, por esa venta dura que le trataban de enseñar a uno en los años 90, de domínalo y logra lo que tú quieres e impone. Y ahorita está eso muy de moda en el mundo, ¿no? Yo me impongo porque quiero, puedo y no me da miedo. Pero eso siempre se devuelve. Y he podido empezar a ver mi trabajo más que como el hecho de lograr una venta. Yo siento que yo soy un mediador, soy como una especie de árbitro. Porque me he dado cuenta de que mi función es lograr que dos personas que no se conocen ni confían el uno en el otro puedan culminar una transacción comercial. Hace un año una cliente italiana me pidió una rebaja para un apartamento y yo no fui capaz de decirle al dueño. Y le dije a ella que yo no sabía, que no creía, que le preguntara a ella. Y nos reunimos y llegaron a un acuerdo. Ella por supuesto ofreció mucho menos y el dueño le dijo ofrézcame tanto y cerramos el trato y cerraron el trato un poco más arriba y listo. Poco a poco he venido viendo que tanto el cliente necesita un techo como el dueño quiere arrendar su propiedad. Y muchas veces ellos no tienen habilidades de negociación y se les van los negocios de las manos. Y me di cuenta, pues hay negocios en los que logramos los acuerdos y todo eso, pero me han pasado negocios en los que me he dado cuenta con orgullo de que el negocio no se hubiera podido concretar si no es por mí. Hace unos 3 o 4 meses, un cliente, me acuerdo que le mostré un apartamento y al cliente le gustó y el dueño pues quería arrendarlo y llevaba 2 meses con la propiedad desocupada. El apartamento tenía aire acondicionado en una sola habitación y el cliente quería que le pusieran aire acondicionado en las otras 2 habitaciones. Entonces me llamó y me dijo, dígale al dueño que yo lo tomo e inclusive le pago un poquito más, pero si les pone aire acondicionado a las otras habitaciones. Y cuando llamé al dueño a decirle la propuesta del cliente, el dueño me dijo, dígale que está loco, que yo no le voy a poner un aire acondicionado adicional porque él quiere, que no se puede. Y ahí por primera vez me di cuenta de mi papel en la mitad. Y entonces llamé al cliente y le dije, el dueño me dice que tú le caes muy bien y que tú le gustas como cliente, pero que para él es imposible porque la regulación no permite que él ponga aires acondicionados en la fachada del edificio. Que en realidad eso fue lo que el dueño me dijo entre líneas, ¿no? Pero obviamente de una forma muy ofensiva. Y el cliente dijo, no, entonces no. Y a mí se me ocurrió que yo tengo un equipo de aire acondicionado portátil en la sala de la casa y que lo ponemos en el verano y lo quitamos en el invierno. Y le dije, ¿y no te llama la atención poner un aire acondicionado como el que yo tengo? Y el cliente me dijo, ¿cómo es eso? Y le mostré una foto del equipo de aire acondicionado y cómo lo ponemos y la salida del aire caliente. Y el cliente me dijo, sí, eso es lo que puedo hacer. Entonces dígale al dueño que si me hace una rebaja. Y por supuesto que una rebaja grandísima, ¿no? Y entonces llamé al dueño a decirle, el cliente ofrece que él pone el aire acondicionado portátil, que es interno, pero que ahora le paga menos, mucho menos. Y el dueño dijo, dígale que está loco. Otra vez, que no me moleste más y que voy a conseguir otro cliente. Ah, pero al dueño le dije, al cliente le gusta mucho el apartamento y le gustan mucho ustedes como propietarios del apartamento. El caso es que finalmente logré que llegaran a un acuerdo en el que el dueño le hacía una rebaja, el cliente ponía el aire acondicionado y firmaron un contrato y quedaron todos felices. Y le dijeron al manager de la oficina donde estoy trabajando que yo era increíble, que yo les había resuelto todos los problemas. Y pues yo me sentí muy bien porque nunca en la vida me había destacado como negociante. Pero me di cuenta que en ese momento yo ya era mejor para negociar que el dueño y el cliente. Y te estoy contando todo eso porque ayer cerré un negocio buenísimo y estoy inspirado.
Yo contaba en otro video cómo esta nueva profesión, después de un año, ya me está generando mejores ingresos que los que yo tenía como chef en uno de los mejores restaurantes de este país. Y este negocio que cerré ayer me permite ganarme más del doble de lo que me ganaba antes en un mes. Y el negocio era casi imposible, porque era un local comercial ya adecuado para el restaurante, que llevaba meses ofreciéndolo y nadie lo había querido tomar. Un cliente mío ofreció una cantidad bastante razonable y se habían puesto de acuerdo con los dueños en cuanto a la prima que se paga para poder tener el negocio, y adicionalmente en el arriendo estuvieron muy cerca, pero no lograron ponerse de acuerdo y no cerraron el trato. Y pasó tanto tiempo que el dueño perdió la esperanza de que se fuera a arrendar. Y apareció un cliente recientemente que hizo una oferta y los dueños no me contestaban. Y parecía una buena oferta, mejor que la del cliente anterior. Pero los dueños no me contestaban y yo decía, ¿pero qué pasa? Y cuando fui a ver, los dueños estaban echando números porque ellos habían decidido arrancar el negocio del restaurante ellos mismos, ya que tenían el local. Y habían contratado ya un manager. Y el manager estaba tomando medidas y haciendo cosas y preparando todo lo que tenía que hacer para arrancar lo más pronto posible. Y entonces le dije al cliente, y el cliente subió la oferta. Y entonces llamé al dueño y le dije la nueva oferta del cliente. Y eso los puso a pensar, los dueños, porque eran varios. Y los puse a pensar y hablaron entre ellos y todo eso, pero todavía no me daban una respuesta. Y el cliente preguntándome, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no me dan una respuesta? Entonces le conté que los dueños estaban bastante adelantados en su proyecto de su propio restaurante. Y el cliente me hizo una oferta buenísima. Y llamé al dueño y en el momento en que lo llamé, el dueño me dijo, no, definitivamente no. Definitivamente ya no hay posibilidad. Decidimos que vamos a seguir. Y los dueños eran 3. Ahora digo 3. O 3. Aquí dicen 3. Y yo de chiquito decía 3. Perdón, volviendo al tema. Entonces yo me sentí en ese momento derrotado. Les dije que bueno, que muchas gracias, les deseé mucha suerte. Y casi llorando me despedí, pero le dije, bueno, pero antes de despedirme, quiero contarte que el cliente hizo esta última oferta. Y se la puse sobre la mesa. Y que el dueño casi se desmaya. El caso es que yo pensé en quedarme callado, en ya no seguir. Pero dije, bueno, digámoslo, porque pues ya qué. Y una hora más tarde me llamaron 2 de los dueños a decirme que concertara una reunión con el cliente para el día siguiente, que querían conocerlo, solo conocerlo. Que igual era muy difícil que ellos se echaran de para atrás, pero ver qué se podía hacer. Y concerté la reunión para el día siguiente, nos sentamos ahí en la sala de juntas, el cliente hizo la oferta. Los dueños le dijeron que gracias por la oferta, pero pues que ellos ya habían arrancado con otro proyecto, que iban a hablar entre ellos a ver qué pasaba, qué decisión tomaban y que seguramente le iban a avisar en menos de 24 horas. Y lo más probable era que no. Les dije, los dejo a ustedes que discutan tranquilos. Y me fui y solté. Y me llamaron como a las 4 horas. Y los dueños no quedaron tranquilos ahí en la sala de juntas. Terminaron yéndose a almorzar todos juntos. Y me llamaron como a las 4 horas a decirme que le dijera al cliente que podía tomar el local comercial. Y para mí eso fue un logro como el equivalente de frenar un avión en pleno vuelo y luego meterle reversa. Sentí que había logrado lo imposible. Y llamé al cliente. Y el cliente quedó feliz. Y los dueños están felices. Y todo el mundo feliz. Y bueno, y yo te estoy contando esto porque para mí esto es un logro como cuando el hombre fue a la luna. Bueno, esto no es un gran salto para la humanidad, pero es un gran salto en mi proceso. Y esa es la razón por la que te he dicho que esta nueva carrera que escogí es muy prometedora
y me da esperanzas. Y ojo, esto no es para que te vuelvas agente de finca raíz, ni te quiero vender un curso de finca raíz, ni nada de eso. Pero lo que me parece muy importante es desarrollar habilidades de negociación y de ventas, porque eso le sirve a uno en la vida, para lo que sea, ya sea que uno quiera vender casas o zapatos o servicios o consultorías o lo que sea. Y eso es algo en lo que yo toda la vida estuve cojo, y pues ahorita no es que me sienta un experto, pero estoy aprendiendo y siento que eso está mejorando mi calidad de vida. Y algo muy curioso, después de lo que te conté del taller de hace 20 años, ahora varias personas se me han acercado y me han dicho, tú te ves muy auténtico, es que tú puedes vender, es que tú cierras negocios porque tú eres muy seguro y muy auténtico. Y eso me impresiona porque ahora yo hablo mucho de mis inseguridades. Y si algo comparto yo aquí en mi canal es mis inseguridades y mis miedos y mi búsqueda desesperada de aprobación. Pero es muy curioso cómo la conciencia de mi propia oscuridad y sacar mi oscuridad a la luz es lo que me ha permitido irla debilitando. No tratar de taparla y ocultarla, como hice toda la vida, y ponerme la armadura de la soberbia y armarme de ira y hablar duro y gritar fuerte. Eso nunca me sirvió y siempre se me notó que en el fondo yo era un pusilánime, tratando de disfrazarme de fortachón. Y creo que en el próximo video voy a compartir contigo como los factores clave que he descubierto para poder concretar exitosamente una negociación. Pero por ahora dejo ahí. Si te gustan estas reflexiones, recuerda que soy Eloy Buendía. Un abrazo y feliz día.